sacerdote, usted tiene que hallar la palabra. Pero hallar la palabra toma tiempo. Y eso es lo que no nos gusta. Estamos en el siglo de los instantáneos. Comida instantánea, consignaciones de dinero instantáneo. Todo es instantáneo. Matrimonios instantáneos. Todo es instantáneo. Y queremos, oiga bien, queremos hallar la palabra instantáneamente y ya. Pero para hallar la palabra se necesita tiempo. Y vamos al segundo proceso. Dice que Hilcías halla la palabra, pero vamos al versículo 15. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Diga, y dio Hilcías el libro a Safán. El sacerdote halla la palabra, pero no se queda con la palabra, se la da al escriba. Interesante, ¿no? Y este es el segundo paso al cual Dios te quiere llevar a ti como hijo o hija de Dios. Una vez que tú halles la palabra, tú tienes que ir al segundo proceso, que es ir al escriba. Ahora, ¿quién era el escriba? Voy a mostrarte quién era el escriba. El escriba, te lo voy a definir así, en mis propias palabras, era un sacerdote que, a diferencia de los demás, este sacerdote profundizaba en la palabra de Dios. No solo la leía, profundizaba. Yo quiero ser un escriba todos los días. Amo la palabra. Me gusta sumergirme en la palabra, pasar horas en la palabra. El sacerdote la halla, pero el escriba, óigame bien, el escriba tiene otra función. Y la función del escriba es entenderla. Diga, entenderla. No basta con leerla, hay que entenderla. El escriba era un sacerdote que meditaba, que profundizaba. ¿Cuáles eran las cualidades de un escriba? Por favor, acompáñeme sin pasar crónicas a Esdras, capítulo 7. En Esdras, capítulo 7, usted va a encontrar las funciones del escriba, importante para nosotros hoy. En el capítulo 7, el versículo 6 comienza a describir a Esdras. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, y aquí dice: diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel le había dado. Era un sacerdote que profundizaba, y por cuanto profundizaba, era diligente. Una pregunta que le voy a hacer: ¿es usted diligente en la palabra de Dios? Cuando el avivamiento nos llegue, amados, habrán muchos que van a pedir respuestas. Habrá muchos que quieran que les revelemos por qué ese pecado de idolatría es lo que Dios abomina. ¿Qué va a hacer usted si usted no conoce las escrituras? ¿Qué va a hacer usted? No le va a poder dar respuesta a la gente. Entonces quedarán peores que como estaban. Por eso tenemos que prepararnos en la palabra de Dios. El escriba era diligente. Él iba, mire, cuando yo recién conocí al Señor, 30 años atrás, yo conocí al Señor dentro de la renovación carismática católica, porque no hay duda de que el Espíritu Santo bautizó la iglesia católica y trajo un mover dentro de la iglesia católica, que desafortunadamente lo secaron, pero que fue verdad, fue verdad. Pero en nuestra ciudad nosotros pertenecíamos a un núcleo social, y uno llega con muchos prejuicios. Yo conocí al Señor, pero con el prejuicio de que eso sí, nadie me va a cambiar de religión. Dios es misericordioso, y en los días que yo conozco al Señor, tenía una empleada en mi casa que era evangélica. Cuando ella vio que yo había hecho mi decisión por Cristo, como buena evangélica, ni corta ni perezosa, ella dijo: ¿quiere que le traiga a mi pastor para que le enseñe la Biblia? Yo le dije: si no me va a cambiar de religión, tráigalo. Ella trajo a su pastor, un hombre sencillo, un campesino,
Un hombre que no tenía sino hasta quinto de primaria. Ese hombre comenzó a visitar nuestra casa 2 veces a la semana. Se sentaba con la palabra en la mano y empezaba a instruirnos en lo que habíamos hecho. Ese hombre no había pasado por un colegio mayor, nunca pasó por una universidad. Para ese tiempo todavía no había hecho instituto bíblico. Pero cada pregunta ese hombre decía, vamos a tal parte. Nunca peleaba, siempre decía, dejemos, hermana, a ver qué dice la Biblia. Y me llevaba a Isaías, y me llevaba a Hebreos, y me llevaba a Romanos. Y yo me fasciné de esto. Y cada vez que yo lo veía, yo por dentro decía, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será el día? Mire, desde que yo me convertí, yo fui una apasionada de esta palabra. Yo tenía mi Biblia, yo no la entendía, yo no la sabía leer, pero yo la cargaba, yo dormía con ella. Mi marido, que no se había convertido, me decía, saca la Biblia de ahí, qué irreverencia. Yo le decía, no, yo quiero dormir con mi palabra. Cuando yo vi a este hombre manejar la Biblia, ¿de qué manera? Yo me paraba frente a un espejo y yo cogía mi Biblia y decía, ¿cuándo será que yo diré, vaya Isaías, vaya Jeremías, vaya Mateo, vaya acá, vaya allá? Mira, yo tenía una pasión por esta bendita palabra. Yo tenía una pasión por Dios, y en esa pasión por Dios tenía una pasión por la palabra. Yo quiero que tú sepas una cosa. Yo comencé anhelando predicar su palabra en el tiempo cuando la mujer no podía predicar. Los hombres decían que la mujer no, y yo llevaba por dentro un fuego que yo tenía que decir, ¿qué me está pasando? Yo soy rara, porque los únicos patrones de mujeres que yo tuve eran mujeres lindas, santas, preciosas, pero que solamente le enseñaban a niños, que solamente servían el café en la iglesia. Ahora eso yo lo quería hacer, pero yo no tengo llamado por niños. Y yo sentía un fuego que me quemaba, y yo sentía un fuego que me ardía. Y la Biblia yo veía que cada vez que la leía, el fuego, soñaba con predicarla. Pero los hombres decían, no, la mujer no puede predicar. La mujer no puede predicar. La mujer no puede predicar. Y por dentro el Espíritu me decía, sí, sí, sí. Por eso estoy aquí, porque Él dijo, sí, aleluya. Él dijo, sí se puede, sí puede. Y un día, triste, yo estaba meditando en Mateo. Encuentro la resurrección. Cuando dice que María Magdalena estaba allí y Jesús le dijo, María, ve y cuéntales que he resucitado. Y yo dije, bueno, si los hombres dicen que no puedo predicar, puedo contar. Y empecé a contar, y empecé a contar. Y quiero decirte, sigo contando, todavía sigo contando. Bendito sea el Señor. Yo quiero que tú sepas que el único hombre que creyó en el llamado que Dios me hizo fue mi marido. Hoy muchos hombres creen, bendito sea el Señor, pero en ese tiempo, por eso digo a las jóvenes, no tienes que pagar los precios que nosotros pagamos. Y yo sentía una revolución adentro y me mantuve hasta que Dios me abrió la puerta. Pero cuando me la abrió de qué manera. Hoy yo predico el evangelio, lo hemos predicado en 28 naciones. Nos faltan muchas más. Hasta lo último de la tierra hemos llegado con esta bendita palabra. Comencé a prepararme, comencé a instruirme. Y eso quiero decírtelo, mujer, a ti. Voy a aprovechar de darte esto. Como mujer, prepárate en la palabra, prepárate en el conocimiento de la palabra, porque Dios te va a llevar muy lejos. Y los hombres en ese tiempo, ¿saben lo que decían? Las mujeres solo hablan cháchara. Yo dije, pues la cháchara se va a acabar, porque ahora van a oír de parte de una mujer palabra de Dios. Amados, el escriba es alguien que profundiza. Tú no solo eres sacerdote, Dios te está llamando a ser escriba. Hay una diferencia entre leer y otra de meditar. Pero hay un texto aquí en Esdras 7, acompáñame, el verso 10.
habla de otra característica del escriba. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Y si tan solo, mira, si tan solo esto te sirve para aclarar lo que es un escriba. Un escriba es aquel que prepara su corazón antes de entrar a meditar en esta palabra. ¿Cómo preparas tu corazón? Preparas tu corazón pidiendo que Dios limpie nuestras vidas. Preparas tu corazón pidiéndole al Espíritu Santo que Él revele los tesoros escondidos y los secretos muy guardados del corazón del Padre. Y cuando tú vienes a esta palabra, no puede venir de cualquier manera. Esto no es un libro de García Márquez ni del mejor escritor de México. Este es el libro de Dios, el libro de la palabra de Dios. Este libro penetrará tu corazón como espada de dos filos. Penetrará en tu vida hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Te llevará a discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Lo que no puede hacer un predicador lo hace Dios con esta palabra. Por eso, como escriba, tú tienes que preparar tu corazón para inquirir. Oye bien la palabra, inquirir, profundizar. Y luego dice algo más, para vivirla. Yo no puedo predicar lo que no vivo, amados. Aló, no puedo predicarte lo que no estoy viviendo. No puedes pararte en tu iglesia a predicar lo que no está viviendo. Si tu hogar no está bien, tienes que arreglarlo antes de pararte. Eso es avivamiento. Dice para cumplirla. Yo tengo que cumplirla antes de enseñarla. Y luego dice para enseñarla al pueblo. Eso es lo que trae avivamiento. Eso es lo que hace un escriba. No te quedes siendo sacerdote. Necesitas ir más adentro. Necesitas enamorarte de esta palabra. No tienes que ir, Señor, háblame hoy, donde ponga el dedo. No. Por favor, eso es superficialidad. ¿Sabes? Mira, un deleite en mi corazón son los vuelos largos de avión. Me fascina cuando son 10, 12 horas, 7 horas. Porque cuando yo llego a un avión, lo único que yo saco es mi Biblia, una libreta y un lapicero, un lápiz. Esos son los momentos donde el Espíritu Santo habla directamente a mi corazón. No tengo concordancia, no tengo comentarios bíblicos allí, no tengo diccionarios bíblicos, pero lo tengo a Él. Y a medida que yo me meto en esa palabra, es como que la palabra salta. A veces empiezo a llorar y la persona que va al lado me dice, ¿qué le pasa? Yo no le puedo explicar, él no va a entender, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Mis mejores mensajes han nacido en los aviones, porque no hay interferencia. Estás conectado con Dios. No hay recursos de ayudas humanas. Estás conectado con Dios. No hay otra energía y poder que no sea la del maravilloso Espíritu Santo, porque Él es quien te hace entender. Necesitas ser sacerdote para hallar la palabra, y necesitas ser escriba para entender la palabra. Y rápidamente vamos al tercer proceso. Dice aquí que cuando el sacerdote la haya, se le da al escriba. Y en el verso 16 hay otro proceso. Y Safán,
Estamos hablando del escriba. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Y le cuenta. Además de esto, en el verso 18 declaró el escriba Safán al rey: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Y mire lo que hace la palabra. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, y ahí nombra a otros: vayan y consulten a Jehová por mí y pregúntenle si esta palabra que se está leyendo viene de parte de Dios. Aló, pueblo santo, escuche, esto es importante. El escriba se le entrega al rey. No voy a tocar al rey todavía, lo voy a tocar al final. El rey, cuando recibe la palabra, no se queda con ella. El rey pide que se compruebe, si la palabra encontrada es de Dios o no es de Dios. Padre, esto necesitamos hoy. Que la gente no trague entero. Que por más que le vengan las doctrinas y las revelaciones y que me mostró el Señor, tú tienes que confrontar con la palabra. Esto es lo que hace un avivamiento maduro, no emocional, no un avivamiento de fuego, de pasión, que está centrado en la verdad de Dios. Hay mucho emocionalismo. Óigame bien, yo no estoy en contra de las emociones. Dios es un Dios de emociones, pero de emociones centradas. Y Él nos dio su espíritu para que el espíritu de Dios controle tus emociones. Estamos hablando que las experiencias son necesarias, pero que sean verdaderas. Me gustó lo que dijo ayer el hermano David, me encantó. Digo, yo no estoy aquí para manipular sus emociones. Y yo quiero decirte, de eso también me cuido yo. Porque es muy fácil que tú manipules la gente, pero el verdadero avivamiento no manipula. El verdadero avivamiento viene de Dios, viene del cielo, pasa por su palabra y llega a nuestros corazones y nos transforma y nos cambia y nos aviva. Eso hace el verdadero avivamiento. El rey la manda a un proceso. Vayan y prueben si la palabra es verdadera o no. Y se la llevaron a una mujer llamada Hulda, profetisa. Ay, cómo me gusta esto. Perdónenme los hombres, pero me encanta. Ay. Él no se la mandó a un varón, se la mandó a Hulda, profetisa. El rey manda a decir que mires esta palabra, si la palabra es de Dios o no es de Dios. Y Hulda dice, esa palabra es de Dios. Entonces, hacemos un recuento. El sacerdote la encuentra, el escriba la entiende, el profeta la confirma. Aleluya. Por eso es que Dios está levantando los ministerios proféticos. Por eso es que Dios está levantando, no los que profetizan, estoy hablando de profetas. Hombres y mujeres, profetas de Dios. No improvisados. Un profeta no nace en 2 años. Un profeta es un hombre y una mujer preparados por Dios, bajo el proceso de Dios, pagando los precios de Dios, que no son cualquier cosa, que han aprendido a abrir sus oídos y que saben que es Dios y que pasan tiempo con Dios y conocen a Dios. Y Hulda era una mujer profeta. Y ella confirma. Y una vez que confirma, vamos al cuarto proceso. Y es el proceso del rey. Tú has sido llamado a ser sacerdote, escriba, profeta y rey. ¿Cuál era la función del rey? Declarar la palabra.
con la unción real que Dios nos ha dado, la autoridad en Cristo, podemos pararnos en México y declarar la palabra de Dios sobre México. Tú te puedes parar sobre tu familia, sobre tus hijos y declarar bendición profética sobre ellos. Tú puedes tomar la palabra de Dios que está allí convertida en rema y declarar esa palabra declarada en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo. Cuando ha venido a ser un rema de Dios en tu vida, tienes el permiso de declararla, tienes el permiso de danzar esa palabra con la autoridad real. Y esa palabra transformará vidas. Y esa palabra transformará ciudades. Y esa palabra transformará naciones. Y esa palabra transformará todo aquello que no ha podido ser cambiado. Déjeme llevarlo cuando el rey declara la palabra. Y con eso estamos terminando. En el versículo 30. En el versículo 30 del mismo capítulo. ¿Ustedes se acuerdan ayer el pasaje de Segunda de Crónicas? ¿Se acuerdan el momento cuando Salomón se colocó en el altar? Y Salomón, colocado en el altar, él como la víctima del sacrificio. Y él levantó sus manos y dobló sus rodillas delante de todo el pueblo, y él comenzó a orar. Y yo les dije ayer, nosotros los líderes, los que guiamos al pueblo, tenemos que dar el ejemplo y pararnos y orar. Aquí está otro rey que hace lo mismo para poder declarar la palabra. El verso 30 dice: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de todos ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, miren esto, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Aló. El rey se para frente a todo el pueblo. El rey no se paró a decirles: todos ustedes tienen que cumplir esta ley. No, él dijo: Señor, yo delante de mi pueblo, escuche bien, yo delante del pueblo que me has dado para gobernar, hago pacto contigo, me comprometo yo a cumplir los estatutos, los testimonios, todo lo que está escrito en esta ley. Yo, el rey Josías, como testimonio delante de todo el pueblo, hago pacto contigo. ¿Qué fue lo que él quiso decir? Que caminaré en rectitud, que te obedeceré, que caminaré en lo que tú me has mandado, que no entraré en una vida de pecado como dicen los testimonios y los estatutos que no debo andar. Te obedeceré, te amaré, Señor, y lo digo delante del pueblo. El rey lo hizo, y luego que él hizo el pacto, él hizo la segunda cosa. Tomó al pueblo para que hiciera el mismo pacto y el mismo compromiso. Versículo 32: e hizo que se obligara a eso mismo a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Oh amados, tal como es el sacerdote, es el pueblo. Usted y yo tenemos una responsabilidad. La gente que vamos a tocar, tenemos una responsabilidad frente a la gente. Y todos los días que vivió Josías, el pueblo caminó en verdad, caminó en obediencia, dejó todo el pecado de la idolatría y adoró al único Dios verdadero. En esa nación solo se conoció el nombre de
Dios. Y esa tierra entró en avivamiento, y esa tierra entró en paz, porque la palabra de Dios confrontó al pueblo con su pecado. Usted necesita abrazar esta palabra. Usted necesita pasar por los 4 procesos. Usted es sacerdote, pero es llamado a ser escriba. Y es llamado a ser profeta, a confrontar la palabra con lo que dice la palabra. Usted es llamado a declararla. Tenemos autoridad para declararla cuando la vivimos. Tenemos autoridad. Es por eso que no es lo mismo, escuche bien, no es lo mismo que hable el predicador a que Dios hable. Cuando Dios habla porque le ha hablado al predicador, el pueblo tiene que ser cambiado. Porque no es el hombre, es Dios. Basta ya de tanta superficialidad. Basta ya de tanta inmadurez. Estos congresos no se hacen porque sí. El encuentro de cada año no se hace por emociones o porque digan que a mí hace ese congreso. Se hacen porque Dios lo ha puesto en el corazón de un hombre y una mujer, que pasando mucho tiempo en oración, Dios le dio una visión y la visión fue confirmada. Y miles de personas vienen a este lugar no para llevarse solo los cassettes, lléveselos. Hay que recordar la palabra predicada, no para pasarla rico. Un congreso puede cambiar un hombre y una mujer. Y un hombre y una mujer cambiados en un congreso por la palabra y el Espíritu puede cambiar tu familia, puedes cambiar tu entorno, puedes cambiar tu iglesia, puedes cambiar tu ciudad y puedes cambiar tu nación. Si tú vienes con el corazón abierto y dejas que Dios te hable, tú no puedes salir igual. Perdóname, no puedes salir igual. Y si sales igual, hemos perdido el tiempo. La palabra tiene que penetrar. Su espíritu tiene que traerla a tu corazón. Y eso produce cambios. Yo no entendía cómo, escuché muchas veces decir, tú puedes cambiar tu nación. Y yo no entendía. Pensé que el predicador estaba loco. Pero Dios nos enseñó que podemos cambiar nuestra nación. Y yo quiero decirte, Susan está aquí conmigo, trabajamos juntas. Como mujeres hemos empezado a ver cambios en nuestra nación. ¿Cómo fue que empezamos a ver los cambios de una nación? Primero de rodillas, clamamos, abrazamos nuestra nación, levantamos nuestras manos, día y noche hemos clamado, hemos llorado por Colombia. Colombia se nos metió en el corazón. Nací yo allí, pero Dios la puso en el corazón. Amo mi nación y oro por mi nación. Y la prensa comenzó a mostrar cambios. Preparamos un equipo de 20 mujeres, las adiestramos 3 años en intercesión, las formamos en la intercesión profética, en todos los campos de la intercesión. Y trabajamos con blancos de oración. Eso no lo hicimos nosotros solo, Dios movió a otra gente. Lo que te quiero decir es, cuando Dios te diga que tú eres el instrumento para cambiar tu nación, créele. Pero en este momento Dios nos está llamando a trascender. Estamos dirigiendo lo que es la Comisión Nacional de Mujeres del Consejo Evangélico de Colombia. Por primera vez en 55 años, por primera vez a las mujeres se les ha dado el privilegio de dirigir la comisión. Estamos convocando a las mujeres líderes de la nación entera. Y ha habido respuesta. Estamos formando redes interdenominacionales. Los legalismos están cayendo, las barreras están cayendo, todo está cayendo y Dios está haciendo y llevando a la iglesia a una unidad de manera maravillosa.
nos atrevimos a creerle a Dios, porque cuando Dios habla no miente, no miente. Pero necesita un sacerdote que busque la palabra. Necesita un escriba que se sumerja en las aguas profundas de la palabra. Mira la diferencia entre el sacerdote y el escriba. Yo nací en la costa del mar. Yo a los 4 años era una excelente nadadora. Yo buceé en las profundidades del mar y yo veía cómo los turistas llegaban a nadar por encima del mar. Es bueno, pero cuando yo me sumergí en las profundidades, vi los corales asombrosos, vi los peces de diferentes especies, vi las bellezas que tiene el mar adentro. Y un día el Señor me dijo: así es todo aquel que profundiza, que medita en la palabra. Y meditar trae bendición, meditar en la palabra trae prosperidad. Eso fue lo que le dijo a Josué: te pido, Josué, nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas que emprendas te saldrá bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, y junto a las corrientes de las aguas echaremos raíces. No veremos cuando venga el verano, nuestra hoja nunca se caerá, y nuestro fruto será maravilloso para dar de comer a otros. Necesitas enamorarte de la palabra de Dios. Necesitas hoy decirle: Señor, dame fuego, dame pasión por tu palabra. Necesitas hoy pararte y decirle al Espíritu Santo que te cautive por esta palabra. No podemos seguir diciendo: es que no la entiendo, porque el Espíritu de Dios nos ha sido dado para que podamos entender esta palabra. Lo que el hombre no puede entender, el Espíritu te lo hace entender. Mi Biblia está que ya no hay donde rayarla más. Tengo las hojas despegadas. No quiero pasar a otra palabra. Aquí hay tesoros tan grandes que Dios me ha hablado. Está feíta, está rota, pero cada día yo paso mucho tiempo en la palabra y Dios habla a mi corazón, para mi vida, para el pueblo que ministro, pastoreo, para los congresos, para mi nación, para México, para tantos lugares donde Dios por su gracia nos lleva. Esto, amados, es clave para el avivamiento. Esto es clave, quiero que lo entienda. El Espíritu, y esto es clave, es el equilibrio perfecto. El solo Espíritu te hace explotar, la sola palabra te seca. La combinación perfecta es el Espíritu y es la palabra.